Hola, Agus. Buenos días. Vamos a esperar un minuto para que se incorporen más compañeros. Están en la sala de espera y vamos a comenzar. Ya, ahora vamos a iniciar la grabación y damos inicio a la presentación. Buenos días a todos, bienvenidos a esta clase magistral que tenemos el gusto de presenciar, que está junto a nosotros nuestro invitado Fernando González. Él es médico pediatra de la Universidad de los Andes, es magíster en salud pública de la Universidad de Chile, profesor agregado del Departamento de Pediatría Campus Sur de la Universidad de Chile, investigador colaborador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes y jefe de Programa Nacional de Salud de la Infancia del Ministerio de la Salud de nuestro país. Él nos va a presentar esta charla que le hemos denominado Prevención y Autocuidado en tiempos de pandemia. Hay mucha información circulando sobre este tema, pero nos parecía importante a los profesores de ciencia que ustedes tuvieran información confiable, de primera fuente, y es por eso que hemos invitado a Fernando y agradecemos mucho su presencia. Les pedimos por favor que todas las preguntas las planteen por el chat y al final de la clase vamos a dar un espacio para leerlas y para responderlas. Muchas gracias, Fernando, bienvenido. Muchas gracias Janet, muchas gracias por la linda invitación, una alegría poder estar con ustedes el día de hoy, saludar especialmente a la Miss Bea, que fue profe mía hace un par de añitos nomás, eh, y que fue muy importante para mí también en mi proceso de definiciones vocacionales, cuando me tomé la valiente decisión de estudiar medicina. Y bueno, yo fui exalumno del colegio, tengo hermanos pequeños, medios hermanos en el colegio por ahí, así que para mí es un tremendo honor y mucha alegría poder compartir esto, que es algo en lo que me ha tocado trabajar intensamente en estos últimos meses, estando en el Ministerio de Salud. Entonces hoy día voy a compartir con ustedes algunos elementos generales y bien generales, de lo bien general a lo particular, sobre las pandemias, sobre lo que son los virus, el coronavirus, y finalmente cuáles son los mecanismos de contagio y cómo podemos prevenirlo. Y para terminar con algo que puede ser bien contingente e interesante para la discusión, sobre vacunas, sobre prevención inmunitaria y el tema de la vuelta a clase, ¿ya? Así que ese va a ser el recorrido que vamos a hacer en la clase. En primer lugar, no puedo partir sin señalar que la relación entre los humanos y las diferentes especies de seres vivos ha sido turbulenta a lo largo de la historia de la humanidad, incluso desde antiguos escritos, incluso en la misma Biblia se habla de las pestes, de las 7 plagas que están referidas en el Éxodo y cómo estas terminan con la vida de importante número de población. Esto ha ido repitiéndose a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes momentos y por lo tanto lo que nos toca enfrentar hoy en día no es algo nuevo y nos vuelve a poner en una situación en donde nos damos cuenta de que no somos la superespecie que está por sobre todas y que podemos dominarlas superiormente, sino que tenemos que tener hoy día una perspectiva de diálogo e interacción con el medio ambiente de manera respetuosa y de manera conciliadora, respetando a todos los seres vivos para precisamente poder tener una vida saludable y persistente en el tiempo, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba aquí, las pandemias en la historia de la humanidad vienen desde muchos, muchos años atrás, y la pandemia que estamos enfrentando hoy día, que podemos ver aquí en esta línea de tiempo, la cantidad de personas que han fallecido al 27 de julio, eh, no es tan significativa como ha sido la pandemia por VIH, ¿cierto? Por el SIDA, o como fue la pandemia de la gripe española de 1918-1919, en donde
el número de fallecidos fue mucho más importante en relación a la población de esos tiempos. Y si vamos más atrás, la peste bubónica en 1300, la varicela, la viruela, todas estas pandemias que se llevaron muchas vidas en dichos tiempos, eh, afortunadamente muchas de ellas ya han podido desarrollar vacunas, ¿cierto? Se han desarrollado vacunas que permiten hoy día controlar la transmisión de esta infección y en las situaciones en que se transmite, la manifestación de enfermedad es mucho más leve, por un lado, y no es letal, por lo tanto no se lleva vidas. Acá vemos la relación, digamos, de, en este caso, la peste por coronavirus, o la pandemia por coronavirus, que está en desarrollo, todavía no es un número absoluto, pero en relación con todas las otras pandemias es mucho, mucho menor porcentualmente. ¿Ya? Así que es importante tener en perspectiva que hoy día esto que estamos confinados y estamos en emergencia sanitaria a nivel país y a nivel mundial, es algo en perspectiva de la humanidad no tan importante como lo han sido otras. Pero no por eso vamos a quitarle relevancia, porque están en riesgo la vida de nosotros y de nuestros seres queridos. ¿Ya? Algunas imágenes que son muy interesantes, por ejemplo, de la gripe española. ¿Ya? Pongo este ejemplo porque fue la primera pandemia que fue bien documentada, en, donde, en esos tiempos, 1917, 1918, ya existían diarios. Aquí pueden ver el diario del 12 de octubre en México. ¿Ya? Esto pasó en España y llegó a México. Empezaron a ocurrir los primeros casos de influenza española, se registran los primeros casos y cómo eh, el Estado de México empezó a tomar ciertas medidas para prevenirlo y prevenir su transmisión. Aquí vemos una imagen de España, en donde se ve que mucha población está contagiada. Evidentemente aquí no se ve un distanciamiento físico efectivo como quisiéramos, pero se ve ya que las camas están separadas, las personas están en un lugar con buena ventilación. Entonces, si bien en esos tiempos no había conocimiento de cuál era el agente infeccioso que causaba la enfermedad, se sabía de que había un mecanismo de contagio que era a través de las secreciones, la gente ya usando mascarillas, protectores faciales, ¿ya? Y acá se ve también la nueva forma de relacionarse las personas en dicho tiempo. Acá se ve una pareja que no está en contacto y cada uno con su mascarilla bien particular, ¿cierto? Acá vemos una familia, todos con mascarilla, incluso el gato está con mascarilla. Son cosas que llaman la atención porque son medidas que se tomaron y pensaron que era lo correcto, se dieron cuenta que algunas funcionaban y otras no. Y aquí vemos un grupo de niños y niñas que están haciendo una fila probablemente para ingresar a clases, para ir a retirar algún producto, alimento, remedios, qué sé yo. Entonces, ¿por qué pongo estas imágenes? Porque vemos que en la pandemia de 1918 ya generó un cambio en la conducta y en la forma de cuidarse de las personas, que es algo que probablemente nos va a tocar y ya nos está tocando enfrentar a nosotros como sociedad. Bien, entonces, ¿qué agente infeccioso causó la pandemia de la gripe española? Este agente infeccioso en ese tiempo no se descubrió, sino que posteriormente se supo que era una gripe de tipo influenza, y la influenza es un virus, ¿ya? La influenza en ese tiempo particular era la AH1N1, que causó daños e impacto entre 1918 y 1920. Pero esta misma AH1N1 no es solo la única vez que causó impacto, sino que se vio también que en 1957 y 58, y esta llegó a Chile también. Hubo algunos casos de gripe asiática, que en este caso no era H1N1, sino que H2N2. Y ya se tomaron algunas medidas sanitarias en dichos tiempos en Chile. En el año 60, entre el año 68 también hubo una gripe en Hong Kong que no llegó a Chile, pero sí, probablemente ustedes conocerán, o quizás eran muy pequeños, pero en el año 2009-2010, la gripe porcina, la H1N1, que también despertó muchas alertas sanitarias en el mundo, ¿ya? Y efectivamente se establecieron medidas que lograron controlar adecuadamente, incluso sin la necesidad de llegar al confinamiento y las medidas de mitigación que hemos vivido nosotros en Chile y en el mundo. Ahora, ¿el virus es un ser vivo? Es una pregunta que me hubiera gustado hacer abierta con ustedes, pero los virus no son reconocidos como seres vivos porque no cumplen con las características que determinan que una especie o un ser sea
catalogado como tal, ¿ya? Los virus son unas partículas submicroscópicas que de alguna manera lo que necesitan es un ser vivo para poder replicarse. Pero no es una replicación autónoma, sino que dependen de otro ser vivo para que ello ocurra. ¿Ya? Se caracterizan por ser una partícula muy pequeña. Si la comparamos, por ejemplo, si el virus fuera del tamaño de una pelota de fútbol, una célula procarionte es del tamaño de la cancha de fútbol, ¿ya? O sea, es muy pequeñita, y lo que hace, como vamos a ver, es que ingresa dentro de la célula, en donde ocurre, utilizando incluso las mismas proteínas de la célula, los ribosomas, y el retículo endoplasmático rugoso que ustedes ahí deben conocer, para producir su replicación, ¿ya? Y todos sí tienen una cápside, una cápsula con distintas proteínas que le permite sobrevivir a algunos contextos ambientales, que son diferentes temperaturas, diferentes pH, etc. Y esa misma cápside tiene proteínas muchas veces que le permiten ingresar a las células, ¿ya? Ahora, ¿a qué células ingresan? Ingresan a células humanas, pero también en células animales y otras células, ¿ya? Vegetales, o sea, los virus también, algunos, no todos obviamente, pueden perfectamente ingresar a otros seres vivos y contagiarlos y replicarse y hacerles el daño, digamos, que causan en consecuencia. Algunos ejemplos de infecciones causadas por virus son la gripe, ¿cierto? El resfrío común es causado por gripe, y hay de hecho el coronavirus original, ¿no? El coronavirus que conocemos, que mutó y conocemos hoy día, causaba un resfrío común, ¿ya? El VIH es causado por un virus, la hepatitis, todos los tipos de hepatitis causados también por virus. El ébola, que es una infección que causa un distrés respiratorio de altísima gravedad, ¿ya? Incluso con una altísima letalidad que afectó y ha afectado importantemente a algunos países en África principalmente. Y la enfermedad por coronavirus 19, que es la que estamos viviendo en tiempos actuales. Ya sí llegó el COVID, la pandemia, para quedarse. Esta es una foto, una imagen del día de hoy, en cómo se ha ido distribuyendo la infección a lo largo del mundo. Si bien sabemos que partió en China, esta rápidamente se propagó por la globalización que vivimos y los viajes que hacemos de un lugar a otro, llegando a todos los rincones del mundo, y por eso se llama pandemia, ¿ya? Cuando una epidemia escapa el territorio geográfico, se habla de que es una pandemia que afecta a todo el mundo. Y así fue establecida el 15 de marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud. Y aquí vemos que hasta la fecha ya van 18.000 confirmados, ¿ya? Perdón, 18 millones de confirmados, con 700.000 fallecidos en diferentes partes del mundo, ¿ya? Destacar de que Chile está dentro de los 10 países con mayor casos confirmados, lo que no significa que Chile sea el país con más contagios, porque a esto se suma el hecho de que Chile hace muchos tests, y por lo tanto, como tiene muchos tests, que es una cosa muy buena para identificar los casos y poder aislarlos oportunamente, Chile tiene una altísima tasa de infectados, ¿ya? Pero afortunadamente tiene una baja tasa de letalidad en relación a todos los casos confirmados. Y ahí eso es una buena noticia, porque en el fondo el sistema de salud ha sido capaz de responder a los casos graves por medio de la conexión a ventilación mecánica y el soporte vital avanzado que se da en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, ¿ya? Así que así es como está hoy día desplegado el SARS-CoV-2. ¿Por qué se llama SARS-CoV-2? Porque es un coronavirus tipo 2, como vamos a ver, que produce un síndrome de respuesta de distrés respiratorio agudo, ¿ya? En inglés es el Syndrome of Distress of Respiratory Syndrome, que es lo que causa finalmente el cuadro clínico del coronavirus por el cual fallece la gente. ¿Ok? Bien, y acá está Chile. Acá vemos la curva de progresión de contagios por cada millón de habitantes en relación a otros países. Vemos acá cómo, sabemos, en el mes de mayo, junio, tuvimos un pic que fue de los más alarmantes del mundo en comparación con los otros países.
¿ya? Pero afortunadamente ya hemos visto una baja en los casos absolutos por millón de habitantes y estamos entrando en una fase de menor tasa de casos activos, lo que nos va a permitir hoy en día empezar a pensar en el desconfinamiento y en algunas medidas que van a permitir, digamos, volver en cierto grado a nuestra antigua normalidad, con los cambios que evidentemente vamos a ver. El virus coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene una taxonomía, porque no todos los virus son iguales, y los virus van cambiando en la medida que su monohebra de RNA va mutando, va presentando pequeñas variaciones que van haciendo que tengan diferentes características. Por ejemplo, como vamos a ver una proteína particular, si es que cambia un ácido nucleico, muta, puede hacer de que una proteína que tenga una disposición determinada gire, y ese giro hace que sea mucho más contagioso, o hace que ese virus sea mucho más agresivo en el daño, ¿ya? Y acá podemos ver solamente dentro de los coronavirus, la familia de los coronavirus, que existen muchos subtipos, y estos son los que le mencionaba. Los genes y los linajes finalmente determinan cuál es el virus que está infectando a la población. Y acá podemos ver dentro de los beta coronavirus, hay diferentes tipos. Acá está el MERS, que es el que causa el ébola, y aquí al ladito está el SARS-CoV-2, que no está representado en este gráfico, pero acá es donde debería aparecer dentro de este grupo, ¿ya? Por lo tanto, solo dentro de los coronavirus tenemos todos estos subtipos, que muchos de ellos o no son infectantes, o si son infectantes no causan un daño mayor, ¿ya? O sea, son estas pequeñas mutaciones, igual que en la influenza. En la influenza tipo A es la que va mutando, y muta la A, H1N1, H2N3. La H es una proteína y la N es otra. Entonces ahí van determinando cuál es el tipo de proteína que desarrolla este virus, ¿ok? Y en este caso vamos a ver cuál es la estructura del coronavirus. Acá estamos. Entonces, el coronavirus, que es el que está asociado al brote epidémico pandémico que se inicia en Wuhan, China, se ha designado con el nombre coronavirus 2 por el síndrome respiratorio agudo grave, y que es la enfermedad que causa este virus. ¿Y qué compone este virus? Este virus está compuesto por la monohebra de RNA, que está plegada sobre una nucleoproteína, ¿cierto? Que son los que se ven los extremos, y esta finalmente está cubierta por la capa, la membrana plasmática, en este caso una membrana fosfolipídica, como se ve la estructura rojita, pero con proteínas entre medio. Esas proteínas son tres tipos: las proteínas de membrana M, que es la azul, la proteína de hemaglutinina esterasa, la HE, que está pegadita a la proteína membrana, que se ve en morado, y esta glicoproteína de superficie de tipo pico, que se llama, eh, o spike en inglés, por eso es la S, que es la que determina el nombre, le da el nombre de coronavirus porque parece una corona, ¿ya? Y esta es la proteína finalmente que se pega a la membrana plasmática de las células, como vamos a ver, y infecta a las células y genera el desarrollo de la infección. ¿Por qué es importante conocer la estructura de los virus? Porque estas proteínas son los blancos farmacológicos sobre los cuales actúan los antivirales que están hoy día en estudio, así como también las vacunas. Las vacunas replican por medio de fragmentos de estas proteínas o por anticuerpos de fragmentos de las mismas, para poder elaborar el anticuerpo o el fragmento proteico que se administra a los seres humanos, y desarrollan una respuesta inmune parcial, ¿cierto? O sea, no es la misma infección, sino que una respuesta inmune atenuada, y generan en consecuencia la inmunidad de memoria, para que eventualmente, si uno se expone nuevamente al virus, el sistema inmune responda rápida y oportunamente. Bien, acá está cómo se replica. Entonces vemos acá el coronavirus con todas sus características. Por medio de sus proteínas de superficie, se adhiere a la membrana plasmática de las células, del tejido, de la mucosa oronasal principalmente, y se replican, y una vez que se van replicando, aquí vemos cómo es el proceso de replicación por medio de los ribosomas, la virus polimerasa, que es la proteína interna del mismo virus. Ahí está cómo se replica el RNA subgenómico. Nuevamente vuelve a envolverse por los mismos ribosomas y los mismos organelos plasmáticos,
se producen las vesículas, o la vesícula de Golgi, que es eyectada finalmente al exterior, y queda nuevamente en la superficie celular, o en la superficie del espacio intercelular, y sale finalmente a la mucosa, ¿ya? Y esa es la que finalmente queda en la saliva, y genera la posibilidad de transmisión por medio de los estornudos o de las gotitas de Flügger, o eventualmente puede descender por el tracto respiratorio hasta llegar a los pulmones y causar el síndrome de distrés respiratorio agudo. Bien. ¿Y cómo ocurre la transmisión? Bueno, se lo mencioné previamente, la transmisión se produce por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una persona que está hablando, las gotitas de Flügger, estas gotitas son invisibles a los ojos humanos. Ya la gotita que es típico que salta cuando uno habla es una gotita grande de saliva. No, las gotitas de Flügger uno no las ve, son imperceptibles a la visión humana y tienen un alcance en promedio de 1 metro, ¿ya? Y esa gotita se deposita sobre las superficies o puede caer directamente en la cara de otra persona si uno está conversando a menos de 1 metro de distancia, ¿ya? Entonces aquí pongo la carita al lado de la persona y acá con una imagen de fotografía microscópica, electrónica, uno ve cómo esas gotitas caen sobre las personas. Esto en verdad es bastante asqueroso pensar de que cuando uno habla le caen las gotitas invisibles en toda la cara. Pero si es que vemos el efecto de la mascarilla que puede evitar que lleguen las gotitas a la nariz o a la boca, eso es muy bueno, pero los ojos también tienen mucosa, ¿ya? Entonces los ojos también deberían idealmente ser protegidos con protectores oculares, que pueden ser lentes o pueden ser antiparras o escudos faciales, ¿ya? Pero si es que no hay una gotita que caiga directamente sobre el rostro, sobre las mucosas, puede caer sobre superficie, por ejemplo, sobre un escritorio, sobre un papel, o una persona puede tocarse, infectada, tocarse la cara, tomar un papel o tocar una superficie, y luego otra persona sin querer toca esa superficie, toca esa hoja, o le da la mano a la persona, y si al tocarse la cara, lleva finalmente el virus, y basta con que un virus ingrese en las mucosas de nosotros para que se genere la infección. ¿Ya? Entonces pueden infectar a personas si entran en contacto con la nariz, ojos o boca, y es poco probable la transmisión por aire o distintas distancias mayores de 1 o 2 metros. ¿Ya? 1 metro es lo que está establecido, pero uno da un margen de 1 segundo metro, por lo mismo porque una gotita puede saltar más lejos, o qué sé yo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que determina finalmente cuáles son los mecanismos de control de la transmisión que vamos a mencionar posteriormente en la siguiente lámina. Miren qué linda está esta lámina. La hizo Isidora Barañao y Fernanda Santibáñez del tercero medio A. Así que con su permiso la voy a utilizar para mencionar brevemente cuáles son los síntomas más habituales de la presentación del COVID-19, que es la infección por el SARS-CoV-2. Las manifestaciones más frecuentes en la población general es la fiebre, es la tos seca, el cansancio, el dolor muscular y la dificultad para respirar cuando ya el virus llega a la vía, a los pulmones, ¿cierto? Y produciendo la inflamación del parénquima pulmonar y en consecuencia interfiere con el intercambio gaseoso, ¿ya? Que es la función de los pulmones, ¿ya? En población infantil o infanto-juvenil, los síntomas son súper inespecíficos y son no necesariamente tan claros. Por ejemplo, el 40% de la población infanto-juvenil refiere haber tenido síntomas, ¿ya? Y esos síntomas son principalmente la fiebre, la tos y el dolor de cabeza, ¿ya? Son los 3 principales síntomas en población infantil. Pero también existen otras manifestaciones, como son la pérdida del sabor, que es la ageusia, o la pérdida del olfato, que es la anosmia, y también la presencia de síntomas digestivos, síntomas cutáneos, síntomas de otros sistemas y órganos corporales, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas son manifestaciones agudas del cuadro clásico. Pero existe otro cuadro que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que puede afectar principalmente a jóvenes y adolescentes, ¿ya? Y se caracteriza por presentarse no en las primeras semanas de contagio, sino que se presenta entre la tercera y la cuarta semana del contagio. Y es un síndrome que es bastante poco prevalente, o sea, es bien raro, no es habitual que ocurra, pero sí puede causar una enfermedad grave que puede llevar a los jóvenes a una unidad de cuidado intensivos para que sean monitorizados y se le administre un medicamento que se llama gamma globulina para controlar la inflamación sistémica, ¿ya? Entonces, no es como que a los niños y no les haga nada, o la mayoría de los niños son asintomáticos, no. A los niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
puede causar este cuadro, que puede ser grave, así que hay que tenerlo en consideración. ¿Ya? Ahora vamos a salir, tomar un poquito de distancia de lo que es el coronavirus y la pandemia, y quiero que discutamos o conversemos en torno a lo que, qué es lo que entendemos por salud, por la salud humana. En general, uno entiende por la salud, clásicamente, el tema de no estar enfermo, ¿cierto? De gozar de una buena salud, de poder tener la capacidad de tener una vida normal sin limitaciones por enfermedades determinadas, ¿cierto? Sin embargo, desde la primera definición de salud, que es de la Organización Mundial de la Salud de 1948, ya considera las dimensiones psíquicas o mentales y sociales, ¿ya? O sea, la definición de salud va mucho más allá de no estar enfermo, sino que tiene que ver con gozar de las plenas condiciones y de bienestar físico, psíquico y social, ¿ya? Y eso es muy importante, porque en el fondo cuando hablamos de la pandemia hablamos de no infectarnos, de no agarrar el virus, de ojalá no tener este cuadro grave y no fallecer, ¿cierto? Que eso es como la línea lógica de salud-enfermedad del coronavirus. Pero también vemos que la pandemia por coronavirus ha causado muchos impactos indirectos en la población, producto del confinamiento, producto del empobrecimiento, producto de las inequidades que existen en nuestro país y en el mundo, ¿ya? Y por eso hay países que tienen una letalidad mucho más alta que otros, ¿ya? Y en nuestro mismo país también las diferencias que existen en mortalidad no las conocemos en detalle todavía, pero la gente que ha fallecido más no es la más rica precisamente, al revés, son las personas con mayor necesidades socioeconómicas, son personas que vivían hacinadas, que consultaron tarde y que definitivamente llegaron tarde a consultar. Afortunadamente nunca hubo que restringir el ventilador mecánico a alguna persona, ni menos por su condición de edad ni socioeconómica, pero sí efectivamente los resultados de salud de los diferentes grupos poblacionales en el país son muy distintos, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque la salud está determinada por elementos inmutables, ¿cierto? Como es la edad, el sexo, los factores físicos y genéticos, que yo no puedo cambiar mi edad, no puedo cambiar mi genoma, mi sexo puedo cambiarlo, pero en el fondo mi genoma y mi sexo biológico no lo puedo cambiar en mis células, ¿cierto? Eh, pero sí hay aspectos en capas de cebolla, como se llama, que sí pueden incidir directamente sobre la salud, como son los estilos de vida, el cómo me alimento, el qué nivel de actividad física realizo, qué nivel cómo me relaciono yo con las personas, ¿cierto? Qué niveles como joven, qué conductas de riesgo puedo asumir si decido empezar a fumar, si decido empezar a consumir alcohol o drogas. Evidentemente eso tiene un impacto sobre mi vida, sobre mi salud, y eso son decisiones que progresivamente los jóvenes van adquiriendo y asumiendo, ¿cierto? Eso probablemente es lo que están viviendo ustedes también, cuando se enfrentan a las decisiones que tienen que tomar día a día. Evidentemente que esas decisiones hoy día están siendo en parte acompañadas por sus padres, madres, profesores, pero en algún momento a ustedes les va a tocar tomar esas decisiones por ustedes mismos y finalmente las consecuencias de esas decisiones van a incidir directamente sobre ustedes, ¿ya? Asimismo, también en la medida que uno va creciendo y también en el mismo colegio, como vemos acá en educación, pero también están los contextos ambiental, laboral, las condiciones de vida y de trabajo, empleo, desempleo, agua, saneamiento, servicios de atención de salud y vivienda, determina finalmente un marco que son las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, que son los determinantes sociales de la salud, ¿ya? Hoy día se sabe que el 75% de la salud de las personas está determinada por los determinantes sociales y solamente un 25% está determinado por estos aspectos inmutables como son los que les mencioné en un principio, ¿ya? Ahora, no solamente, esto no es un modelo estático, ¿ya? Esto es un modelo dinámico. Y ese modelo lo desarrolló posteriormente el doctor Bronfenbrenner. De hecho, esto es bastante antiguo, y se ve cómo las personas interactúan en un microsistema que viene a ser la familia, la escuela, los amigos, un mesosistema que vienen a ser las personas con las que me relaciono en mi comunidad, el exosistema, que ya son las familias o los círculos un poco más lejanos, con quien trabajo, los servicios de salud, servicios comunitarios, y el macrosistema es el sistema educativo, el lugar donde trabajo, el nivel socioeconómico de mi país. Es distinto vivir en un país con alto nivel de desarrollo que un país subdesarrollado. Y estas interacciones van a determinar el desarrollo de la persona desde su gestación hasta su fallecimiento, ¿ya?
Por lo tanto, el estado de salud en consecuencia es algo que es dinámico, que va cambiando. Y por eso es que lo bonito de quienes trabajamos en el área de la salud es que tenemos la posibilidad de incidir en la salud de las personas por cambios contextuales, no solamente dando un remedio, sino que cambiando el sistema en el cual se desenvuelven las personas. ¿Ya? Y esto es algo que se está viendo muy fuertemente hoy día en los tiempos de pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el COVID efectivamente, y se ha dicho en distintos espacios, no afecta significativamente a la población infanto-juvenil o en relación a la población general. No significa que no los contagie, pero sí en magnitud y particularmente en el tema de fallecimiento. El fallecimiento de las personas por coronavirus se concentra en las poblaciones mayores, pero también tenemos un porcentaje no menor de fallecimientos, o sea, un porcentaje menor, pero no despreciable, porque cada día tiene un valor per se en poblaciones y grupos de riesgo, como son personas con enfermedades crónicas, con problemas inmunológicos, ya sea porque están con una inmunodeficiencia o porque tienen algún tratamiento, por ejemplo, los niños con cáncer, están sin defensa y si se agarran una gripe, sea cual sea, puede significar su causa de muerte, ¿ya? Entonces no es algo despreciable. ¿Es menor en porcentaje? Sí, pero no despreciable. ¿Ya? Pero también existen, y acá como les mencioné, los grupos de riesgo, los menores de 1 año, las personas con enfermedad pulmonar crónica, incluyendo el asma, enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión. Y acá está el síndrome inflamatorio multisistémico que les mencioné, que ocurre en la tercera o cuarta semana del contagio. Se caracteriza por fiebre, fatiga y muchos signos y síntomas de diferentes órganos y sistemas corporales, ¿ya? Y, como les mencioné en la lámina anterior, la salud no solamente lo físico, sino que también lo psicológico y lo social. Y en ese sentido, niños, niñas y jóvenes van a también sufrir el duelo de la pérdida de los abuelos, podría ser de algún papá, de alguna mamá, y eso evidentemente es algo que impacta directamente sobre la salud de la persona. Y también todas las medidas de contención, mitigación y restricción de movimiento, la posibilidad de no poder salir a las plazas, de no hacer deporte, todo eso me imagino que ustedes lo están viviendo y es algo que nos afecta y les afecta fuertemente a la población infanto-juvenil y particularmente a la más pequeña que está en su periodo de neurodesarrollo, ¿ya? Y los impactos indirectos, acá vemos un mapa en donde en los lugares en donde se han instalado las medidas de confinamiento, ¿cierto? Donde se restricción de movimiento a lo largo de todo el país, de todo el mundo. Estados Unidos, Brasil son los países que más se demoraron en instalar estas medidas por ser países un poquito que tienen una otra perspectiva y enfrentaron la pandemia de otra manera, y vemos que son precisamente los países que han tenido mayor cantidad de contagios y de mortalidad producto de esta pandemia, ¿ya? ¿Y cómo afecta esto? Porque finalmente las estrategias de mitigación y restricción de desplazamiento dificulta, que instala barreras de acceso a la salud y a la continuidad de los procesos terapéuticos. Las personas crónicas les cuesta ir a retirar sus medicamentos, a veces los medicamentos no están, porque como está en cuarentena la comuna, el camión no pudo ingresar a dejar los remedios, etc. Y lo mismo con los procesos de rehabilitación, si uno iba al kinesiólogo todas las semanas con un hijo porque tiene algún problema respiratorio o algún problema motor, en este caso no lo está haciendo o lo hacen a distancia, que no es lo mismo que hacerlo presencial. Esto determina también que haya mucho más pobreza, ¿ya? Va a haber muchas familias perdieron su trabajo o disminuyeron su ingreso significativamente, y eso puede hacer de que las personas el día de mañana tengan que empezar a buscar otros espacios de trabajo, y eso va a llevar a abandono infantil de niños. Estoy hablando en situaciones de mayor riesgo social, poblaciones más empobrecidas. Incluso pueden llevar a que niños tengan que salir a trabajar o a pedir dinero, y eso llevar a la deserción escolar. Hay situaciones de violencia en hogares que también han sido identificadas y hoy día se sabe que están siendo exacerbadas producto del estrés y la persistencia de todas las personas en la casa. Sabemos lo estresante que es a veces estar encerrado con las mismas personas por tantos meses, y lo hemos vivido en carne propia. Si a esto le agregamos una familia en donde la violencia intrafamiliar es algo que está instalado, esto se puede exacerbar. Es muy importante de que cuando un niño, una niña o un joven viva estas situaciones pueda pedir ayuda, y en ese sentido los centros educacionales son muy importantes como para poder también levantar estrategias de protección a estas personas, a estos niños y niñas que puedan estar en hogares en donde se vive esta situación.
y porque también las estrategias de protección del Estado también pueden estar interrumpidas. Las familias viven estrés, viven miedo, ansiedad, depresión u otros cambios en su salud psicológica y emocional, con limitado acceso a la atención para apoyo y barreras de acceso a información y servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. También los jóvenes que pedían, por ejemplo, los consultorios preservativos, o las niñas que pedían sus pastillas anticonceptivas, hoy día puede que no lo estén recibiendo, y pueden significar aumento de riesgo de tener conductas sexuales de riesgo, que pueden llevar a embarazos no planificados o pueden llevar a la transmisión de enfermedades de infección de transmisión sexual, ¿ya? Así que es importante tener presente esa información. Y particularmente respecto al cierre de los colegios, aquí vemos como también la gran mayoría de los países, salvo Rusia, Estados Unidos, Canadá y Australia, en este momento, esta imagen creo que era como de junio, no habían cerrado la totalidad o habían cerrado solo algunos colegios, pero la gran mayoría de los países lo hicieron en todos sus centros educacionales, porque se sabe que las interacciones y la forma en que se realiza la docencia en aulas con muchos niños por sala, facilita y promueve el contagio, ¿cierto? De hecho, los primeros casos en Chile sabemos que fueron en centros educacionales, jardines y colegios, así que es un hecho, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con el cierre de las escuelas? Se interrumpen los procesos parcialmente educativos y de estimulación del desarrollo en salas, cunas y jardines. Puede llevar a inseguridad alimentaria en aquellos centros educacionales en donde los colegios daban almuerzo y desayuno, y esa es muchas veces en muchas familias la principal comida del día, ¿ya? Y esto también lleva eventualmente a acceso continuo a agua potable y saneamiento en los domicilios rurales principalmente, ¿ya? En donde en el colegio también brindaban esa oportunidad. Problemas en la estimulación infantil temprana, problemas en el sistema de protección a los niños con riesgo social. El tema de los acompañamientos en los hospitales también es algo muy sensible, porque si hospitalizan a un niño con COVID, el acompañamiento no está garantizado y los niños a veces tienen que quedarse solos, ¿ya? Y eso es muy, muy duro y difícil para las familias. Y finalmente, programas para migrantes, refugiados y crisis humanitarias son cosas que se han ido levantando, pero muchas veces de manera insuficiente, porque evidentemente la pandemia nos traspasa. ¿Ya? Bueno, vamos avanzando hacia la última parte de la presentación. ¿Cómo me cuido de la infección por el SARS-CoV-2? Es muy importante que todos tengamos conocimiento de cómo se realiza adecuadamente un lavado de manos, ¿ya? Que se tiene que hacer por entre 20 y 40 segundos, con agua y con jabón. Si no tenemos agua y jabón, tener acceso a alcohol gel para poder hacer la higienización de las manos frecuente. Respecto a la higiene respiratoria, cómo toser y estornudar, siempre hay que cubrirse con la parte anterior del codo, ¿cierto? O con un pañuelo desechable, y eliminar ese pañuelo desechable inmediatamente. Evitar tocarse o tocarse la cara o acercarse a personas que puedan tener infecciones respiratorias, es algo muy importante, ¿ya? Y estas son medidas que tienen que ser consideradas para el proceso de desconfinamiento, ¿ya? Acá nuevamente otra lámina de Isidora y de Fernanda, con su permiso, la importancia de las medidas de prevención en la transmisión y control de la infección. Siempre tiene que ser con agua y jabón, desinfectante, mantener la distancia de otras personas de al menos 1 metro, no tocarse los ojos, la nariz, la boca, y cuando tose o estornuda, cubrirse la nariz y la boca. Ya quedarse en casa si se siente mal, y eventualmente llamar a emergencias para que puedan ser evaluados por un equipo de salud cuando corresponda. ¿Ya? Bien. Pregunta, ¿tendremos pronto una vacuna que nos permitirá tener un control más importante de la transmisión? Es una pregunta que no tenemos la respuesta, pero sí les puedo decir de que el desarrollo de las vacunas habitualmente tarda entre 10 y 15 años, desde el momento en que se empieza el proceso hasta que se comercializa y se puede administrar. Ahora, afortunadamente, existen procesos de fast track en relación a situaciones de pandemia como la que estamos viviendo, en donde una vacuna puede producirse y comercializarse en un plazo de entre 12, 18 meses, cuando uno puede acelerarlo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se demora tanto? Porque existe una fase preclínica, que es la fase de laboratorio, en donde uno identifica el virus, el tema de las proteínas, de lo que les decía, cuál proteína es más inmunogénico, que nos va a permitir elaborar una vacuna más efectiva. Se analiza posteriormente la seguridad de del suero o de este principio activo que trabajamos en la vacuna,
y se prueba en primera instancia en modelos en animales, porque a veces esta respuesta inmune puede ser muy exagerada, puede ser insuficiente, entonces así se ajusta efectivamente el efecto inmunogénico de la vacuna. Luego pasamos a la fase clínica, cuando ya tenemos identificado en la proteína y en las dosis adecuadas, se empieza a probar en personas sanas, ya aproximadamente en 100 personas sanas, y se evalúa la dosis y la vía de administración. Hay algunas que son orales, otras que son intramusculares, subcutáneas. Luego se pasa a la fase de seguridad y de efectividad de la vacuna, también en personas sanas, y finalmente se pasa a la fase 3 de ensayos clínicos, que ya son ensayos masivos poblacionales, ¿ya? En esta fase hay algunas vacunas en donde Chile ya está colaborando, ya hay algunas fases de vacunas que estamos en la fase 3. Y posteriormente, una vez que ya se establecen los protocolos de seguridad y de efectividad, pasamos a la fase de el marketing o la producción y comercialización del producto, ¿ya? Y una vez que se empieza a administrar, también se tiene que seguir monitorizando porque estos son ensayos clínicos, pero no necesariamente poblacionales, ¿ya? Porque pueden aparecer efectos adversos que no hayan aparecido en estas fases clínicas. Bien. Y acá estamos, las vacunas del coronavirus. Tenemos un desarrollo, como les decía, 10 años habitualmente, pero acá tenemos una fase acelerada de 12 a 18 meses, ¿ya? Si es que las vacunas empezaron a aprobarse en marzo de este año, yo espero que en marzo del próximo año ya tengamos, ojalá, buenas noticias en relación a esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos 5 fases, 5 vacunas que están en fase 3, que estamos acá, y esta fase 3 finalmente, la fase 4, que es la fase de aprobación, puede reducirse a algunos meses y esperemos que esto de aquí a fin de año ya podamos tener una vacuna aprobada y que empiece a comercializarse para el próximo año. ¿Ya? Y la última pregunta, ¿cuándo volveremos a clases presenciales? ¿Ya? Ya sabemos de que desde la última semana el gobierno ha presentado este estrategia de plan de desconfinamiento paso a paso, gradual, en donde las comunas, en base a ciertos criterios epidemiológicos, van diciendo, esta comuna puede pasar de cuarentena a una fase de transición porque tiene bajos casos, porque tiene las UCI desocupadas, porque la tasa de positividad de los test es baja, y eso nos va a permitir, digamos, avanzar a etapas que permiten desconfinar algunas cosas que son las más críticas y luego ir avanzando a las siguientes: preparación, apertura inicial, apertura avanzada. Dejo marcadas las fases 4 y 5, que son en las fases en donde ya se van a empezar a abrir algunos procesos académicos presenciales, ya en base a lo planificado. Evidentemente no tenemos fechas y todavía no hay comunas en donde esto haya ocurrido, salvo en Isla de Pascua, en donde hubo un convenio particular porque no habían casos. Pero sabemos que en algunas regiones del país ya estamos mirando algunas fases que pueden pasar a apertura inicial porque los casos son tan bajos que podríamos considerarlo. Ahora, ¿cuál es el problema de volver a clases presenciales? Es que los colegios, evidentemente, y por mucho que tomemos las medidas, son un foco de altísimo número de interacciones de las personas, no solamente en el aula, sino que también lo que ocurre fuera de ella, ¿ya? Y acá, por ejemplo, está un estudio que se publicó el día de ayer, de la Universidad de Granada, que mencionan que si uno mete a 20 niños en una sala de clase, el número de interacciones entre ellos en 2 días es de 808 interacciones, a pesar de que mantengamos un metro de distancia, ¿ya? Especialmente los niños más pequeños, donde es muy difícil lograr ese control, o los niños más grandes, donde a veces no hacen caso porque se van a esconder y se ponen a pololear detrás de la colchoneta. ¿Ya? Esas son cosas que uno, por mucho que quisiera controlarlas, van a ocurrir excepcionalmente y eso puede determinar un brote en algún centro educacional, y un brote en un centro educacional tiene un alcance mucho mayor, porque cada niño es una familia y cada familia hay población de riesgo, recién nacidos, mayores, etc. Acá podemos ver algunas experiencias, por ejemplo en China, en donde si bien nació el virus allá, al parecer, y en base a los números reportados, el control de la infección ha sido bastante efectivo. En China son súper disciplinados, y aquí vemos como los universitarios o a los niños de enseñanza media están ahí con su metro de distancia, bien separados. Y acá vemos en los cursos más pequeños, los niños que tienen estos gorros que hacen de que no puedan tocarse, y si se tocan, pierden y tienen que salir de la sala, por ejemplo. Bueno, son medidas que se fueron instalando de acuerdo a los grupos etarios. Acá Dinamarca es un ejemplo muy interesante.
Dinamarca volvió a clases por ahí por marzo, la última semana de marzo, ya cuando ellos tuvieron ya superado este pic, volvieron a clase y no vieron un aumento en sus casos, a pesar de haber abierto y con ciertas estrategias particulares. ¿Ya? Pero Dinamarca es un país que queda en el hemisferio norte, bien en el norte de Europa, tiene una idiosincrasia bien particular, y quizás probablemente sea muy distinto de lo que ocurre en los centros educacionales de nuestro país, especialmente en aquellos lugares más vulnerables. Bien, ¿por qué? Por ejemplo, tenemos acá la experiencia de Israel, que Israel no le fue nada de bien con la vuelta a clase. No sabemos si fue específicamente la vuelta a clase u otras medidas, pero ellos establecieron un modelo que se aplicó desde principios de mayo y duró solo 3 semanas y tuvo que ser suspendido porque hubo un aumento exponencial de los casos y recién ahora, en los últimos meses, han logrado su control y su descenso, ¿ya? Entonces, cada país tiene su comportamiento particular y precisamente no en base al virus, que sea buena o mala persona, o en base a que las personas sean o no disciplinarias, sino que al comportamiento social que ocurre en cada país, ¿ya? Por lo tanto, respecto a cuándo volveremos a clases presenciales, lamentablemente no tenemos respuesta por ahora, pero sí estamos trabajando en que cuando eso ocurra, sea de manera segura y con una monitorización y vigilancia activa para poder evitar que existan brotes y que la vuelta a clase signifique un riesgo para los pacientes, para las comunidades educativas, para los niños y las comunidades educativas. Así que eso, con eso termino la presentación. Me gustaría recibir algunas preguntitas para que podamos conversar. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Gabriel Parada, profesor de biología. Yo estoy a cargo de formular las preguntas que los chiquillos puedan ir realizando y que puedan ir escribiendo en el chat. Inicialmente tenemos dos preguntas. La primera pregunta, de Antonia Saldías, dice, si acaso el desinfectante y el alcohol gel de cierta forma suplantan la acción del agua y del jabón, pensando en algunos lugares donde haya déficit de recurso hídrico y no exista la posibilidad de tener agua? Esa es una muy buena pregunta, gracias Antonia. El alcohol gel reemplaza el lavado de manos con agua y jabón solo cuando las manos no tienen restos orgánicos o basura evidente, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Si es que uno, por ejemplo, está trabajando con materiales o con elementos que puedan quedarse pegadas en la mano, uno necesita, y eso más en el área de la salud, por ejemplo, si es que uno tiene sangre o si tiene secreciones, eso tiene que ser con agua y jabón, no puede ser reemplazado por alcohol gel, ¿ya? Sin embargo, si uno está teniendo una actividad habitual, por ejemplo, escribir, no sé, puede ir al colegio, uno toca una superficie, eso sí puede ser lavado con alcohol gel, ¿ya? Y el alcohol gel incluso se habla de que la relación de lavados de alcohol gel por cada lavado de mano con agua y jabón debe ser entre 5 y 7. O sea, por cada 5 lavadas de alcohol gel uno se tiene que lavar las manos y con agua y jabón sí o sí. Ahora, evidentemente, en lugares donde no existe agua potable o el acceso al agua es dificultoso, eso tiene que ser considerado y las autoridades locales deberían responder a esa necesidad, ¿ya? Porque no, una persona no puede vivir sin la posibilidad, y menos en estos tiempos, de acceder al agua para poder lavarse las manos en estas situaciones que les menciono. Segunda pregunta de parte del profesor Andrés Ábalos. Pregunta si consideras tú que en base a la crisis ha cambiado un poco la valoración que se tiene con respecto a que tiene la población con respecto a la salud pública y al sistema en general, al sistema público de salud. Sí, mira, yo creo que la gran crítica que se le hace siempre al sistema público tiene que ver principalmente con en los tiempos de respuesta, ¿cierto? Que a veces las listas de espera, lo que se demoran en operar, la cirugía, y también mucho de la hotelería que se llama. O sea, a veces hay hospitales que son sucios, que son feos, que son oscuros, que no hay un aseo, o por ejemplo, no sé, pues uno cuando está hospitalizado en un hospital público a veces a uno le piden que haga la cama, ¿ya? En cambio, si uno va a la clínica alemana, te hacen la cama, te dan la comida. Entonces,
como que la gran crítica que se le hace al sistema público hoy día, porque se le ha hecho históricamente al sistema público, creo que queda en un segundo plano, considerando que desde el punto de vista de la atención de salud, hoy día el sistema público sí fue capaz de responder a la pandemia. Ya, como se dijo, no hubo situaciones en que una persona no haya tenido acceso a ventilador mecánico, ¿ya? Y eso es algo muy importante. Ahora, el despliegue que significó esto, que fue por lo demás hacer que las clínicas también pusieran sus camas a disposición, hacer que se trajeran ventiladores, se habilitaran unidades de cuidado intensivo transitorias, y también sacarle el jugo al doble o al triple de la capacidad a los equipos de salud del sistema público, es algo que no está siendo visibilizado. Por lo tanto, esta es una opinión personal, yo creo que es muy importante que luego de esta pandemia y las reflexiones que nos deje, reconozca la necesidad de que haya un sistema de salud integrado, ya no un sistema de salud para ricos y otro para la gente FONASA, ¿cierto? Y que entre estos dos sistemas exista comunicación que permita tener un sistema solidario, ¿ya? Como sí ocurrió en la pandemia, en donde gente del sistema público tuvo que irse a las clínicas porque era donde podían tener acceso al ventilador. Siguiente pregunta, de Lucas. Dice, ¿por qué hay tantos casos de contagio de COVID? ¿Por qué no hay tantos casos de contagio de COVID en animales en comparación a humanos? Sí, el contagio en animales y el rol que tienen los animales en el contagio y la transmisión, bueno, se sabe o se sospecha de que el virus nace en Wuhan en un animal, en una reptil, no me acuerdo cómo se llama en este momento, por lo tanto, se habla de que finalmente hay una mutación que ocurre en el animal y se transmite, igual como la gripe aviar se vio en los pájaros, en las aves. En este caso, no está claro el rol del desarrollo de infección en los animales domésticos, y por lo tanto, como no se ha aprobado, no se ha restringido, digamos, por ejemplo, hay permiso para que la gente pueda sacar a los perros a pasear, pero no salir con los niños chicos. Y eso tiene que ver con las características del virus, ¿ya? El virus tiene mucha mayor predilección por las células humanas que por las células de otras especies, ¿ya? Y eso hace que la transmisión sea mucho más frecuente, evidentemente, y también lo podamos evidenciar y percibir en los humanos y no en los animales. Y quizás también tiene que ver que muchas veces la sintomatología en animal es poco perceptible para uno que no conoce sobre medicina animal. Exacto, también tiene que ver con eso. Siguiente pregunta, dice, ¿cuál es su opinión respecto al plan paso a paso? ¿Cree que realmente se va a poder avanzar o vamos a tener que volver constantemente a cuarentena? Yo creo que es importante tener claro que es altamente probable que avancemos y retrocedamos, o sea, vayamos avanzando y retrocediendo en los diferentes territorios, ¿ya? Y eso también para bajar un poco la expectativa y el deseo de salir y que todo esto se acabe, eso no va a ocurrir así de un día para otro y de una manera lineal. Yo sí tengo ilusión, tengo la esperanza de que podamos ir avanzando controladamente, de que las comunas se vayan desconfinando, de que la gente adhiera a las indicaciones, de que la gente sea responsable cuando tiene síntomas quedarse en la casa, o si tuvo un contacto estrecho quedarse en la casa, aunque me pierda la actividad que me gustaba, aunque me pierda quizás la reunión tanto o cuanto, porque solo de esa manera vamos a lograr controlar los nuevos brotes. Si es que la gente es desobediente, le trata de hacer el quite o hacerse el loco con esto, vamos a tener brote y eso va a ser fome, porque un brote grande va a significar tener que volver a cuarentena en comunas y eso va a ser muy fome para todos. La pregunta anterior fue de Valentina Gaete, se me olvidó mencionarla al inicio. Felipe Pardo dice, ¿hay alguna razón por el escepticismo sobre el uso de mascarilla o es sin fundamento alguno? Me imagino que tiene que ver con todo este revuelo que ha salido, que quizá el uso de mascarilla puede tener una mayor repercusión en no sé si la palabra es emanaciones de dióxido de carbono que provienen de los eventos de ventilación pulmonar. La mascarilla en relación a como efectos adversos que pueda causar la mascarilla, no se ha visto que cause retención de CO2 en el cuerpo. Ya no, el riesgo de usar una mascarilla se pensaba que podía haber reinhalación de CO2 y eso traer problemas, pero eso no se ha demostrado con el uso de mascarillas ni de las quirúrgicas ni las N95, ¿ya? Menos en las mascarillas de tela o de género que se recomienda que pueda usar la población general.
La mascarilla tiene un efecto mecánico de bloquear las gotitas que mencionamos, ¿cierto? Por lo tanto, mientras mayor filtro tenga, mayor o menor es el riesgo de transmitir la gotita de la persona que eventualmente podría estar contagiada, ¿ya? Pero usar una mascarilla que tiene menor filtro igual disminuye significativamente ese riesgo, ¿ya? Y si es que yo uso y el del frente usa, evidentemente eso también se suman los efectos protectores. Lo que sí es importante decir respecto al uso de mascarilla, de que esta no reemplaza el distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque la mascarilla evita la transmisión de la gotita, ¿cierto? Pero si yo con mascarilla abrazo a una persona, le doy la mano, estoy en contacto con ella, evidentemente el mecanismo deja de ser la gotita, sino que va a ser el contacto de la superficie, y después uno inconscientemente yo me levanto los lentes y me quedó acá el virus, y después va a llegar a mi ojo, o al acomodarme la mascarilla va a ingresar el virus a mi mucosa oral o nasal. Entonces, no reemplaza la distancia física, y en aquellas personas que no la toleren, especialmente los niños más pequeños, en los escolares o preescolares, que están todo el rato tocándose la mascarilla y tocando superficie, tocándose la mascarilla, eso también va a ser peor, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso a veces es mejor usar un escudo facial, que no te va a estar generando esto de que te lleven las manos a la cara constantemente, a tener que usar una mascarilla que hace que te manipules constantemente la cara. Con respecto a esto, una pregunta personal, que tiene que ver con el virus en la superficie. Se ha hablado mucho de que el virus se mantiene cierto tiempo en la superficie. ¿Qué tan así? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Va a depender del tipo de superficie? ¿Va a depender de qué factores depende Sí, esencialmente? hay reportes de que el virus puede sobrevivir en algunas superficies días, ¿ya? En algunas superficies, no en todas, ¿ya? Por ejemplo, en aquellas que son de metal, no me acuerdo específicamente, ¿ya? Y existen otras superficies que son mucho más reactivas, digamos, o son más intolerables para el virus, como el cobre. Las superficies de cobre son mucho más, eh, eliminan el virus rápidamente, ¿ya? Lo matan. Y en ese sentido, la variabilidad que existe es muy amplia, y por lo tanto, más que esperar que el lugar se desinfecte por un tiempo determinado, lo importante es desinfectar las superficies con los desinfectantes correspondientes. Como son, por ejemplo, el cloro al 70%, el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno. Hay algunos desinfectantes específicos de superficies que están aprobados por el ISP. Con respecto a esto mismo, ¿hay una carga mínima viral que uno pueda incorporar a su cuerpo y generar la infección, o no hay una determinación de eso? Mira, no hay un número determinado, porque en el fondo el evento contagiante es la gotita, ¿ya? Y esa gotita puede tener muchos o pocos virus, y finalmente basta con que haya un virus para que eventualmente inicie la replicación, ¿ya? Evidentemente, si la gotita tuviese una carga viral alta, el riesgo de contagio es mucho más alto, sí, pero no está ese número de cuánto. ¿La sintomatología, dependiendo de la carga vírica, va a ser menor o va a depender principalmente de la persona que tenga esta infección? Sí, no tiene que ver tanto con la carga viral, tiene que ver con la respuesta inmunitaria, y efectivamente el daño que puede causar el virus en la persona. No hay relación entre, y eso en general los virus, eso está como que cada vez se reafirma más ese punto. La carga viral no determina tanto la gravedad, sí, del contagio. Porque en algunas oportunidades yo he escuchado en la televisión que hablan mucho de lugares donde hay una mayor carga vírica. Entonces, evitar visitar estos lugares porque eventualmente puede haber un mayor riesgo de infección. Yo entiendo que el riesgo de infección está latente siempre, pero a lo mejor se puede malentender que la carga vírica va a hacer que los síntomas sean en mayor grado o en menor grado. Entonces, quizás también hacer una aclaración, porque a mí de repente me queda dando vuelta esa idea. Hay Sí, una es pregunta importante. perdón, No, sí, adelante. solo reforzarlo, que efectivamente más que la carga vírica en ciertos lugares, tiene que ver con la probabilidad de interacciones con personas contagiadas, ¿ya? Y efectivamente, mientras más aglomerado, mientras más personas, y mientras más encerrado el lugar, el riesgo o la densidad del virus podría ser mayor, ¿ya? Pero no tiene que ver con cuántos virus hayan
en el espacio propiamente tal. Así que efectivamente lo importante es evitar aglomeraciones y las interacciones con otras personas que no sepamos su estado inmunológico. El profesor Andrés Ábalos pregunta nuevamente, ¿qué expectativa tiene el MinSal ante los rebrotes? ¿Podríamos tener nuevamente semanas como las de mayo o junio? Mira, ahí es difícil porque no hay uno no puede como matricularse con una, eh, como en el fondo, es como ciencia ficción, como uno trata de mirar qué pasa en el mundo, especular en base a cómo se ha comportado el virus acá, pero nosotros lo vimos y lo vimos en carne propia, dijimos, tenemos un virus controlado, tenemos un virus de una buena persona, y finalmente nos dimos cuenta que no era así, y vino el brote con fuerza en mayo-junio. Entonces hay un antecedente que no es menor, que en la gripe española de 1918, el segundo brote fue el más letal. En el primer brote no murió tanta gente, en el segundo murió más. Ahora eso no significa que en Chile o en el mundo, en esta pandemia vaya a ocurrir igual, porque hemos aprendido y tenemos los cuidados que corresponden, esperamos tener una vacuna, en la gripe española no había vacuna, pero si empezamos a levantar, ¿qué es lo que pasó en Israel? Si empezamos a levantar rápidamente y la gente sale a las calles y va a los malls y va a los supermercados en masa, eso va a significar un brote muy importante y más, algo que no hemos hablado, en un virus que tampoco sabemos si es que tiene inmunidad, ¿ya? O sea, si yo tuve el coronavirus, yo no necesariamente me exime de que no vaya a tenerlo en el futuro, porque la gran mayoría de las personas que tuvo no desarrolla inmunidad. Y eso es un desafío también para los que están desarrollando la vacuna. También tiene que ver con la sensación de la población general con respecto a estos levantamientos que se entiende o se podría llegar a entender que estamos todos bien, que está todo listo y que podemos volver a retomar la vida como era anteriormente, y eso nos provoca una mayor probabilidad de infectarnos. O sea, muchas veces nos olvidamos un poco que estamos dentro de un contexto de pandemia, que hay una enfermedad que está generando un contagio masivo. Entonces quizás la información también ahí es súper importante para que la gente y los mismos chiquillos que están presentes hoy día entiendan que no porque a uno los van a permitir que haga ciertas actividades, ya está todo listo, está todo saldado y no hay peligro. El peligro sigue estando. Exacto. Siguiente pregunta de Javiera Santibáñez. Dice, ¿cuál es su opinión de los tratamientos con anticuerpos que se están desarrollando como una opción frente a la vacuna? Y aquí yo quiero hacer un apunte. Se habló hace un par de semanas atrás con respecto a un proyecto que se está generando en Chile con anticuerpos de alpaca, que generaban la posibilidad de entregar al cuerpo cierta inmunidad y que trataba de bloquear un poco el ingreso del virus. Entonces, quizás también hacer la salvedad, si es que tú conoces algo al respecto de eso. Sí, sí, bueno, lo primero que se empezó a usar era el plasma de convaleciente, que se llamaba. Las personas infectadas le sacaban plasma, los que tenían inmunidad, se le hacía una plasmaféresis, se le sacaba la proteína y se le administraba a personas inmunocompatibles. Y eso ha demostrado resultados variables, ¿ya? En la tele sale de repente, no, a esta persona se le aplicó el plasma y se mejoró el día siguiente. Fantástico, te juro que yo soy el más feliz de que eso sea así. Pero lamentablemente, en base al método científico que ustedes también ahí han desarrollado y le han enseñado a los alumnos, nosotros todas las tesis y las hipótesis que nosotros planteamos tienen que ser probadas por medio del método científico. Y eso significa que tenemos que tener un proceso de validación del método terapéutico, en este caso, sea el plasma de alpaca o el plasma de convaleciente, en donde por medio de un estudio controlado, randomizado, doble ciego, etcétera, podamos decir que esta terapia es mejor que el placebo y que esta terapia es segura y no va a causar efectos adversos deleterios. Y eso es lo que no ha ocurrido todavía, porque como estamos en medio de la pandemia y se están haciendo los protocolos y los ensayos clínicos, esa información hoy día no la tenemos a ciencia cierta, pero evidentemente es algo que en situaciones, por ejemplo, de riesgo vital, uno puede utilizarlo experimentalmente y reportar la experiencia exitosa o negativa. Tres preguntas para finalizar, Fernando. No sé quién es la persona y hay un nickname que no conozco.
¿Cuán probable es que las vacunas que están en la fase 3 puedan ser completamente viables y ya tener una vacuna antes de fin de año? Difícil les decía porque, o sea, lo más rápido o lo más acortado que se puede hacer un proceso que se demora 10 años es entre 12 y 18 meses. Y hasta donde entiendo yo, ninguna vacuna se empezó a producir antes de enero de este año. Todas partieron en febrero, marzo. Por lo tanto, me costaría pensar de que vamos a tener acceso a vacunas probadas antes de marzo del próximo año. Eh, y por lo mismo, porque las últimas fases son las más complejas, porque son las que tienen que probar la seguridad y efectividad. Así que yo no me haría la ilusión de que antes del próximo año vamos a tener vacuna. Ojalá me equivoque, ojalá. Pero por ahora yo creo que nos falta un ratito para eso. Siguiente pregunta de Fernanda Vidal. ¿Cuáles son las secuelas más graves que puede dejar el COVID-19? Ya, esto también es algo que es que hoy día está súper como, está bien como en la palestra, porque se está viendo de que muchos sobrevivientes de COVID grave, no el resfrío común, sino que los que llegaron a UCI, hospitalizarse, han desarrollado daño de diferentes parénquimas, de diferentes sistemas, y de todos, en el fondo de corazón, neurológico, hepático, pulmonar. Por lo tanto, no es como un virus que fue fuerte y pasó, sino que se está viendo de que, y se ve ya más a posterior, de que este sí deja su huella, deja su huella en los diferentes órganos en los que pasó. Y es algo que probablemente vamos a ir viéndolo con el paso de los meses, en la medida que vayamos teniendo reportes más globales del mundo y más numerosos, para poder decir, no sé, de los casos graves que terminaron en UCI, un 20% quedó con una falla cardíaca que requiere medicamento, un 15% quedó con falla pulmonar que requiere oxígeno, no sé, y así sucesivamente. Todas las fallas de órganos y sistemas van a requerir algún apoyo terapéutico que evidentemente van a quedar registrados en los sistemas de salud y esperamos tener esa información a posterior. Muchas gracias. Última pregunta, Fernando. ¿De qué depende la manifestación de los síntomas asociados a la infección por COVID? Se habla mucho con respecto a personas que son asintomáticas. Y a mí personalmente me da dudas, me genera dudas el hecho de por qué hay algunos asintomáticos y por qué otros no. ¿Hay algún factor que esté ya identificado? No está claro quiénes hacen manifestaciones sintomáticas y sintomáticas. Lo que sí está descrito es aquellos que hacen enfermedades graves. ¿Ya? Ahora, son factores de riesgo, ¿ya? No son unicausales, ¿ya? Por ejemplo, hay personas jóvenes, sanas, que han tenido presentaciones graves, ¿ya? Y inicialmente se hablaba de que tenía que ver con, había una hipótesis que hace rato que no la escucho, así que yo creo que se desinfló, que tenía que ver con una proteína que se va desarrollando en la medida que pasa el tiempo, que es la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, ¿ya? Y esa está en los pulmones. Y esa se va desarrollando a la medida que va pasando el tiempo y en la medida en que las personas van desarrollando o hipertensión o fuman, ¿ya? La hipertensión y el tabaco aumenta la replicación, no es replicación, bueno, la producción de esta proteína y que se pone en la membrana y por lo tanto esas personas se veía de que tenían más riesgo de desarrollar enfermedad grave. Pero eso, hasta donde tengo entendido, no es algo tan demostrado y tiene que ver más que nada, Gabriel, con la presentación grave más que con la presentación sintomática de la asintomática. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Doy paso a Miss Janet para que cerremos la conversación. Muchas gracias. Que estés muy Gracias, bien. Fernando. Agradecemos los profesores y también todos los alumnos que están conectados, tu presentación, la claridad, la buena disposición para responder todas las preguntas y además este enfoque biológico y social que le has dado a tu presentación. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y esperamos contar en una nueva oportunidad con tu presencia, ya sea de manera a distancia o también presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias también al equipo. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, mantengamos el contacto. Y también, pues con mucha alegría compartir con ustedes y con los alumnos de mi colegio querido. Así que les dejo un saludo grande, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias por la charla. Chao, gracias.